Se complica otra vez el rescate de mineros. Se iba avanzando, pero... Delincuentes burlan megaoperativo en Colima. Y el narcomensaje que retomó la propuesta de la alcaldesa de Tijuana. Que cobren las facturas. Bienvenidos al Caporal del 22 de agosto. Comenzamos. En los últimos 3 días las lluvias no han parado en Sonora. Los daños al menos son 6 vialidades colapsadas y cientos de vehículos varados, principalmente en los municipios de Empalme, Guaymas y Nacozari. Como puedes ver en pantalla, elementos federales apoyaron a Protección Civil con trabajos de rescate y también con ayuda para los damnificados. ¿Cómo va el rescate de los 10 mineros en Sabinas, Coahuila? Hoy lunes 22 de agosto se cumplen 20 días desde que quedaron atrapados en una mina de carbón. Desde hace una semana, los familiares de los mineros anunciaron que buscarían ayuda dentro y fuera de México, una ayuda externa a la que ofrece el gobierno mexicano. Esta propuesta fue retomada por las autoridades federales, entre comillas. La ayuda solicitada consistió entonces en que instancias externas, estas de Estados Unidos y de Alemania, confirmen que el gobierno mexicano está haciendo bien los trabajos de rescate. De tal forma que desde la semana pasada el gobierno federal ofrece 2 reportes. Uno sobre cómo va el rescate y 2 sobre el cómo las instancias consultadas, las instancias extranjeras, ratifican que el gobierno mexicano está haciendo bien su trabajo. Hoy en la conferencia volvieron a mostrar el reporte extranjero con el balance que ya hemos sabido día tras día, y 2 también ofrecieron el reporte del rescate. Sobre el rescate de los mineros, aún nada. Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila. Ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Ya se ha pedido opinión porque así lo solicitaron los familiares, de especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto pues complicado. Sobre lo ocurrido en Michoacán, Guerrero, se informó apenas ayer, domingo 21 de agosto, aunque ocurrió un día antes, el sábado 20 de agosto. A las 11 de la mañana, al interior de esta vivienda que te muestro en pantalla, en la localidad de Coajitlotla, hombres armados con ropa de camuflaje interceptaron al comisario de la localidad, Crescencio Romero, y abrieron fuego en contra de él y de sus 4 acompañantes. Sus acompañantes eran sus 3 hijos y un conocido sin parentesco. Los cuerpos de las 5 víctimas fueron cubiertas por sus victimarios con hierba, presuntamente marihuana. Esto fue confirmado por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Justicia del Estado, que se encargaron de resguardar la zona. La Fiscalía General de Justicia de Guerrero también informó que la base de la Policía Comunitaria de Buenavista, en Valle del Ocotito, en el municipio de Chilpancingo, fue atacada con bombas de fabricación casera arrojadas con drones, sin heridos registrados. Por estos 2 acontecimientos no hay reporte de un solo detenido. En donde sí fueron reportados fallecidos 5, entre ellos un menor de edad, fue en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, considerado como el municipio de mayor percepción de inseguridad del país. Esto ocurrió en 2 agresiones ayer, domingo 21 de agosto. Un hecho en la colonia Centro con una persona asesinada y una herida, y otro del cual te muestro imágenes, fue registrado alrededor de las 4 de la tarde. Un grupo de personas fue atacada a tiros afuera de una casa en la colonia Lomas de Plateros. Allí fueron asesinadas 4 personas, incluido un adolescente. Por ambos casos tampoco hay detenidos al momento en que hago esta transmisión.
Ayer te traje este video a este canal sobre el reforzamiento de la seguridad en Colima, tanto antes como después de la captura de José Bernabé Brizuela, alias El Vaca, presunto líder de los mezcales o del cártel independiente de Colima. En este video te mostré también cómo, pese al envío de elementos federales, la inseguridad no ha disminuido en la entidad, sino por el contrario han incrementado los homicidios dolosos. Ayer mismo, el domingo 21 de agosto, en Manzanillo, Colima, fueron encontrados los cuerpos desmembrados de 2 mujeres y junto a estos cuerpos los delincuentes dejaron cartulinas con amenazas. La versión oficial señala que los mensajes no estaban firmados por ningún grupo delictivo, pero la prensa local asegura que la firma es del grupo bélico Piraña. Sin embargo, se sabe que la zona está siendo disputada por el Jalisco Nueva Generación y por el Independiente de Colima, también conocido como Los Mezcales. Espero que comprendas el por qué no te muestro imágenes de este hecho, pero una, son muy fuertes, y dos, prefiero que prime la información por encima de esas imágenes. Pero llegamos al tema principal. Este tema había quedado pendiente debido a mi ausencia por día y medio por motivos de salud, durante las cuales ocurrieron la liberación de Rosario Robles, la detención de Murillo Karam, la detención de El Vaca, temas que ya te traje en un video anterior. Pero me faltaba hablar sobre las acusaciones que están siendo vertidas sobre la alcaldesa de Tijuana. Algunas cosas las he compartido como contexto para hablar de lo que ocurre en Baja California en materia de inseguridad, pero hoy me voy a centrar en específico sobre la alcaldesa Montserrat Caballero. Tras los bloqueos y la quema de vehículos, recordarás, en 5 de 7 municipios de Baja California, del 12 al 15 de agosto, la alcaldesa morenista compartió un video en sus redes sociales por el cual fue severamente criticada, debido a que pedía a los delincuentes que cobren las facturas a quienes no les pagan, en referencia a cobrar las extorsiones. El video provocó una crítica por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien aseguró que a la alcaldesa la traicionaron los nervios. La alcaldesa respondió al secretario diciendo que sostiene sus palabras. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Bueno, yo le diría con todo respeto a la alcaldesa que creo que pues a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No les daría mayor importancia. Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia, pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión allí por los vehículos y seguramente eso. Le agradezco al secretario de Gobernación, pero no, a mí no me traicionan los nervios ni me tiembla la mano. Tal cual, soy responsable de mis palabras. Los ciudadanos honestos no van a pagar las facturas de gente que ha cometido delitos y labores máximas, en su mayoría preventiva y de reacción, como lo tuvimos el viernes, y no nos afectan los nervios. Este fin de semana, en una calle de la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana, fue encontrada una mujer sin vida, envuelta en una cobija y con una cartulina que hacía referencia al mensaje de la alcaldesa, firmado por alguien apodado como La Mojarra. Piden cobrar las facturas a quien las deba y dedica el mensaje a 2 personas. La víctima, junto a la cual fue dejado el mensaje, estaba cubierta con 2 cobijas, amarrada con cable eléctrico, tenía recubrimiento en plástico negro y heridas en rostro y cuello hechos por un arma punzocortante. Por este hecho no hay personas detenidas. En Baja California no nada más la alcaldesa ha estado envuelta en esta polémica en el contexto de los disturbios en la entidad. Otra polémica la encabezan la gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila, y el senador y exgobernador de Baja California, el también morenista Jaime Bonilla. Recordarás, tras los disturbios, el senador acusó a la gobernadora de incumplir pactos con la delincuencia organizada. Porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles, y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo.
Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y lo más reciente, con los ánimos encendidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la gobernadora de Baja California para manifestar de su respaldo total. Te muestro el video que data del 19 de agosto. Así el cruce y los hechos de inseguridad en Baja California. Así los acontecimientos y así el intercambio de acusaciones. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video. Muchas gracias. Entonces venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Yo, en lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Cuando iniciamos, él nos apoyó mucho y diría siempre, siempre nos ha apoyado. Y le tengo afecto y le tengo respeto. Y puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije.